Bien, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos ya en nuestra transmisión de este domingo y le queremos saludar. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien ahí en casita. Sí, Joana. Bienvenida, Miriam. Hola, Joana. Bienvenidos, hermanos. Muy buenos días. Gracias porque, bueno, le damos gracias a Dios por este día, ¿no? Y bueno, esperemos que más hermanos se puedan unir y los que ya están conectados puedan compartir el link para que sus amigos también puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Cierto, Joana? Así es, Miriam. Todos necesitamos escuchar el mensaje y queremos que también ustedes puedan compartir el link con sus amigos, ¿no? Quizás hay una persona ahí que necesita escuchar el día de hoy un mensaje especial. Cierto, Joana. A ver, Joana, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Qué tal tus preparativos para la Navidad? Ya se acerca, ya falta muy poco. ¿Han hecho algo en casa? Aquí ya pusimos el árbol, bueno, mi mamá lo colocó, adornado, decorado, con sus cositas respectivas de la Navidad, ¿no? Allá a puertas, ya estamos a días nada más de poder celebrar esta fecha, ¿no? ¿Y en tu casa, cómo es en tu casa, señorita Miriam? Bueno, en mi casa también estamos ahí avanzando, pero tranquilos, ¿no? A veces, ahorita como que la gente está saliendo mucho, igual hermanos tengan mucho cuidado porque a veces solemos hacer las compras a última hora, pero hagámoslo con tiempo, ¿no? Para no tratar de a la última hora que la gente se llene. Exacto. Así es. Creo que es algo representativo siempre en una casa tener un árbol, las luces afuera, ¿no? Que adornan la casa, ¿no? En estas fechas. Y es algo bonito. Sí. Vamos a saludar a los hermanos, Joana. Sí, ya se están conectando. Sí. Vemos el saludo de la hermana Rosa que dice buenos días. Igual de Silvia Gómez también dice buenos días. Estamos viendo que se están conectando. Hermanos, volvemos a decirle, puedan compartir el link para que más amigos, familiares también puedan escuchar el mensaje del día de hoy. Exacto, Joana. También está Nancy. Hola, Nancy. La hermana Gloria, como siempre, conectándose temprano, de verdad, hermana. Extrañamos. Me acuerdo siempre cuando iba al curso. La hermana Gloria estaba primera y de verdad que es de admirar, ¿no? El hecho de la puntualidad. Entonces, hermana Gloria, también está hermano Alex, ya está también conectado, ¿no? Así es, vemos ahí que la gente se está empezando a conectar. Y es bueno, hermanos, ¿no? Saludarlos, verlos, ver sus comentarios, ¿no? Saber que estamos presentes. Joana. Así es. Bien. Continuamos con los anuncios, hermanos. Vamos a ir con... Tenemos que hacerles recordar la reunión de adolescentes que tenemos todos los días jueves, ¿no? Con la hermana Rosa, ella se reúne con un grupo de adolescentes. Y si quieres participar, tienes la edad entre 12 a 15, 16 años más o menos. Puedes ser parte de este grupo, juegan, se divierten y sobre todo siguen aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces todos los jueves a las 6 de la tarde te puedes conectar, es por vía Zoom. Así que están todos invitados. Sí, todos los adolescentes están invitados. Y continuamos con los anuncios. También para todos los jóvenes, todos los días sábado a las 9 de la noche hay una reunión también vía Zoom. Así que están invitados, hermanos, pueden invitar a sus sobrinos, a sus primos, a sus amigos, ¿no? Porque es un tiempo en el cual también nos divertimos y sobre todo aprendemos de la palabra de Dios. Así es, también tenemos la reunión de damas, ¿no? Justo ayer tuvimos también un momento especial junto con todas damas, señoritas, un momento muy divertido, nos pudimos ver a través del Zoom, ¿verdad, hermana Miriam? Un momento muy especial. Sí, en verdad, Joana, fue un momento muy especial, muchas invitadas, las hermanas ahí conectadas, nos hemos divertido un momento, hemos aprendido también de la palabra de Dios, del verdadero regalo de la Navidad que es Jesús. De verdad fue un momento muy especial y recuerdo la carita, como le digo, esos cuadraditos, me recuerdo así, tenía en mente la cara de
de cada una de las hermanas y de las invitadas, ¿no? Así es, igualmente no solamente quedamos en esta reunión, sino también todos los miércoles a las 7 de la noche, también con la hermana Rosa, las damas se juntan a través de vía Zoom. Así que si quieres formar parte, puedes escribirnos por interno, también por el grupo de WhatsApp se está compartiendo el link para que puedas juntarte con las demás hermanas. También tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana, una transmisión para los pequeños. Ya el día de hoy hemos abierto el tercer regalo, que es el cumplimiento de la promesa, así que nos falta el último regalo y no se olviden, mamitas, hermanas, ¿no? De conectarse juntamente con los niños todos los domingos a las 10, ¿no? Para poder escuchar la palabra de Dios y aprender más de Él. Y también tenemos un grupo por el WhatsApp, si ustedes desean unirse al grupo, porque también ahí compartimos nuestros retos, compartimos la enseñanza, le hacemos recordar, entonces también se pueden unir, está en las pantallas el número, para nosotros poder tener un tiempo en el cual los niños también puedan compartir juntamente con ustedes a través del WhatsApp. Así es, nos encanta ver que se comunican, sus retos, sus mensajitos de WhatsApp, y sobre todo que están bien, ¿no? Es un momento muy lindo estar conectados. Y bueno, seguimos viendo que los hermanos están conectados, pero también queremos hacerle recordar, ¿no? Que este domingo, bueno, en la noche ahora, tenemos un momento especial, ¿no? Una programación por Navidad, ¿no? Como estábamos conversando, estamos a vísperas ya, a días nada más de celebrar esta fecha muy especial, ¿no? Y tenemos una transmisión el día de hoy en la noche. Sí, Joanita, no se olviden, hermanos, conectarse el día de hoy en la noche porque tenemos una transmisión muy especial. Y saludamos a los hermanos Joana, también ahí la hermana Gloria nos saluda, también está María Cristina, ¿no? Y la hermana Gloria ahí nos manda cositas. Así es. Vemos ahí que los hermanos se están conectando y los saludos, ¿no? Que están dando. Queremos saludar, hermanos, son bienvenidos. Entonces, vamos a esperar un momento más. Vemos ahí que la gente se sigue conectando. Son las 9:52, hermanos, 53, no, 10:53, disculpen. ¿No? Estamos exacto, en vivo, por si acaso, hermanos, estamos en vivo. Exacto. Y es poder vernos, ¿no? Bien, Joana, entonces seguimos ahora con las canciones. Preparen sus voces, hermanos, desde sus casas y adoremos juntos al Señor. Y vamos con la canción. Sí. Venid fieles todos, a Belén marchemos en gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, canta aleluya. Todos,
la tierra canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. En los cielos gloria a Dios. En los cielos gloria, gloria. En los cielos gloria a Dios. En los cielos gloria, gloria. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Gloria, gloria. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza
Bien, hermanos, hemos escuchado las canciones, ¿no? Que nos ayudan a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? La última canción es Santa la Noche. Recordar ese día, nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar, ¿no? ¿Qué sería si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, ¿no? De que Jesús llegó aquí y que por fin ahora el pueblo de Israel pues pudieran ver la luz, ¿no? El nacimiento del Rey, del Salvador, de sus vidas y de nuestras vidas, ¿cierto, Joana? Así es, Miriam, y ahora ha llegado el momento de escuchar un mensaje especial de parte de nuestro pastor Manuel Jaime. Bien, estamos contentos de encontrarnos en esta oportunidad que Dios nos concede de poder estar con ustedes, la iglesia, y poder compartir de la palabra del Señor. Oramos. Padre Celestial, estamos ante ti, reconociendo tu grandeza, tu majestad, reconociendo que tú eres sabio, que tú eres el que, conforme a tu gracia, trazaste el plan para nuestra redención. Te alabamos, Padre, tú que anuncias, Señor, el porvenir y que no hay nadie como tú. Gracias te damos. Guíanos en este tiempo, tu Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros, de tal manera que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, transforme, renueve nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un tiempo de celebración y lo que recordamos en este tiempo es el nacimiento del Salvador. Y tenemos aquí un relato en el Evangelio de Mateo, que lo queremos leer. Dice en el capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, tenemos aquí el relato del evangelista Mateo, quien hace una descripción del Génesis de aquel que hizo los cielos y la tierra, el creador también de los nuevos cielos y nueva tierra que venía a este mundo. Y nos dice que estando desposada, ¿sí? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y da por hecho que el nacimiento de Jesús se dio de esta manera, ¿sí? Y dice, nos habla aquí que ciertamente José era el padre legal de Jesús, en la línea del rey. Ciertamente eran descendientes de David. No era el padre verdadero del hijo de María,
Ahora vemos la costumbre en cuanto a los desposorios en aquel tiempo. Y ciertamente era algo serio el desposorio. No era algo que se hacía a la ligera, ni tampoco se quebrantaba o se rompía a la ligera. El hombre que desposaba a una doncella era igualmente su marido. Era imposible una cancelación informal de este desposorio. O sea, no podía romperse así nomás, ya no te quiero, o vete, o me has sido infiel, ¿no? Y también por otro lado, aunque no vivían juntos en esta etapa, el marido y mujer, el momento de la infidelidad por parte de la mujer era considerado adulterio y ciertamente era castigado con la pena de muerte. Ahora nos dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O se hizo, vamos a decir, el arreglo, lo que hoy en día se dice un pedido de mano, pero después había un tiempo donde todavía estaban en preparativos y después ya se unían vamos a decir, bajo el mismo techo, ¿no? Y en ese tiempo, ¿sí? Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto era algo inevitable, ¿no? Porque el embarazo de María se iba a hacer notorio, ¿sí? Y ciertamente no se le había comunicado a José. Ya María había tenido ese encuentro con el ángel, le había anunciado ya que iba a concebir del Espíritu Santo de parte de Dios, y ya estaba eso, pero José no sabía, ¿no? Y de repente nos dice que se halló, como que se descubrió, como que José supo ya lo que había acontecido. Y ciertamente esto no fue algo liviano, sino un golpe duro para José, como pudiera ocurrir con alguna otra persona, ¿sí? Y él no sabía cómo había sido este acontecimiento. Él no sabía que el Espíritu Santo era realmente quien había obrado para el embarazo de María, ¿no? No había sido ningún otro hombre, no había otro responsable del embarazo de María, sino que había sido el Espíritu Santo. Pero José no lo sabía, ¿sí? Y ciertamente esto es algo pues perturbador para muchos, ¿no? Y ciertamente en el sentido de que hay gente de que no cree en la preexistencia de Cristo, ¿sí? En el Hijo de Dios, antes de su encarnación en la tierra, ¿sí? Y este es el hecho principal en el nacimiento de Cristo. La encarnación de Cristo es afirmada en la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Filipenses 2:5-11 también nos habla acerca de la encarnación de Cristo, ¿no? Podemos seguir avanzando. Hay otro texto también en la palabra del Señor, en Colosenses 1:15-19, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Que todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. También en el verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, estamos hablando del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Cristo, ¿sí?
y es como Él toma forma humana, ciertamente con el propósito de redimirnos. Y podemos leer también en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es la referencia a Cristo, ¿sí? A Jesús. Y dice, habitó entre nosotros. En Juan también 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces está hablando de Cristo, ¿sí? De Dios tomando forma humana, viniendo a nosotros, viniendo al encuentro de nosotros para redimirnos, para salvarnos, como veremos más adelante. Tenemos aquí entonces a Dios enviando a su Hijo al mundo para ser el Salvador del mundo. Y le da una madre humana, pero no un padre humano, ¿sí? Jesús es a la vez el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Como algunos han dicho y podemos verlo a través de las Escrituras, el Dios hombre, ¿sí? Mateo nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de María, ¿sí? Y tenemos, como dice, la más maravillosa de todas las historias acerca de un nacimiento. Sí, todo el día o todos los días están naciendo, hay nacimientos, ¿sí? Y de personas que podemos decir comunes, corrientes, de personas que durante su vida destacan y son conocidos, son famosos, ¿sí? Pero no hay una historia como la de Jesús, como la que estamos leyendo, ¿sí? Y entonces podemos decir que tenemos la más maravillosa de todas las historias acerca de un nacimiento, que expresa el amor y el poder del Omnipotente. El amor porque da a su Hijo para nosotros ser redimidos. Y también el poder porque cuando es engendrado es algo sobrenatural, es algo que escapa, vamos a decir, al poder humano. Solo Dios con su poder pudo haberlo hecho, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de milagro, podemos decir, para Dios no hay milagro, en razón de que Él tiene todo el poder, ¿sí? Y también todo el conocimiento para hacer que las cosas se den, sucedan, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él tiene planeado. Y en este caso, el nacimiento de nuestro Salvador. Y las leyes de la naturaleza simplemente podemos decir son expresión de la voluntad de Dios, ¿sí? Hay leyes que rigen nuestra naturaleza, pero eso es lo que Dios ha dispuesto en su soberana voluntad. Pero también, como decíamos, no existe el milagro para Él. Por el poder que Él tiene puede hacer que las cosas sucedan, que para nosotros es milagro, que para nosotros es sobrenatural, pero no lo es para Dios. Y así fue el caso de cómo es engendrado, cómo es concebido a Jesús en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Y nos dice más que José, su marido, como era justo, y aquí vemos a un hombre también al cual Dios escoge, ¿sí? Y dice, él era un hombre justo, un hombre recto, ¿sí? Alguien que no se inclinaba, vamos a decir, hacia el mal, ¿sí? Alguien que no se desviaba de las leyes de Dios, ¿sí? Y no hablamos de alguien que puede ser benigno o misericordioso, alguien que se apiada, que cede, que emocionalmente es afectado, ¿no? Y entonces cede ante una situación, vamos a decir, como la que está sucediendo aquí, ¿sí? Pero aunque él era recto, no estuvo dispuesto a exponer a la ignominia, a la afrenta
a María, no estuvo dispuesto a que esto sea algo público, a que se haga una exhibición, vamos a decir, llamando pecado por otras personas. Él no iba a divulgar, no iba a publicar, no iba a difamar, ¿sí? No iba, como dice, a poner a María en la boca del público. ¿Y qué nos dice el relato? Dice, y no quería infamarla, ¿no? Era una tensión en él, ¿sí? Por un lado, como dice, un choque fuerte a su persona por lo acontecido, pero al mismo tiempo un conflicto, ¿sí? Si lo hace público o no, pero acá dice que no quería infamarla, ¿sí? ¿Y qué es lo que él resuelve? Dice, quiso dejarla secretamente. Y eso pudo haberlo hecho, porque la ley lo contemplaba, ¿no? En este caso tenía que darle una carta de divorcio, sin un juicio público, ¿sí? Y tenía que darle el escrito, y también había una recompensa, y entonces caso resuelto, ¿sí? Y él se está proponiendo actuar en esta forma privada para evitar el escándalo posible. Y esto también nos habla de la persona de José. Por algo Dios también lo escoge a él como padre, vamos a decir, adoptivo, ¿no? De Jesús, ¿sí? Y también por otro lado es evidente que él amaba a María, ¿no? Y como en los casos de los matrimonios, ¿no? Son personas que sienten un afecto, un cariño, hay amor, ¿no? Hay respeto, hay de procurar hacer el bien. Y dado este caso, pues, y él no está pensando o no tiene en mente, vamos a decir, hacer algo público que pueda exponerla a ella a la afrenta y posiblemente a la muerte, ¿no? O bien darle carta de divorcio y bueno, que pueda por ahí tener otro esposo, ¿no? Pero él no quiso hacer algo así, no quiso exponerla. Lo más que había pensado era, bueno, secretamente dejarla, ¿no? Y eso puede hablarnos del amor de José a María. Pero también, ¿no? ¿Cómo se sintió él al descubrir este hecho? ¿Sí? Posiblemente molesto, posiblemente muy molesto, ¿sí? Pero, como dice, hay una lucha en su conciencia legal y su amor. Por un lado la ley dice, y por otro lado su sentimiento hacia la mujer que él había elegido, ¿no? Como dice, a quien amaba, con quien iba a compartir su vida hasta la muerte, ¿sí? Pero había esa lucha entre la legalidad y su amor a María. Y está en eso, cuando vemos el verso 20, dice, y pensando él en esto, posiblemente no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Es un caso tremendo, ¿sí? Lo que él está viviendo. Y ciertamente necesitaba la ayuda. Necesitaba una ayuda realmente de veras, una ayuda que posiblemente de otro ser humano no iba a llegar, ¿sí? Y nos dice el verso 20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Ahora, si Jesús era realmente hijo de Dios, si aquel que había sido engendrado en el vientre de María era hijo de Dios, José tenía derecho a conocer este hecho, ¿sí? A fin de poder ser también o actuar rectamente con María y con el niño. Tenía que saberlo. Y fue en un sueño, ¿sí? Pero realmente el mensaje fue así, como dice, concreto y decisivo para José.
¿sí? Y el ángel que se aparece le dice, hijo de David, ¿sí? Eso nomás debe haberlo a él sobresaltado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, tenía que ser de la descendencia del rey David, conforme a las profecías, conforme a la promesa de Dios, ¿sí? Y le dice, no tema, dice, recibir a tu mujer, ¿sí? Como dice, aquella que tú amas, aquella que elegiste, podemos decir la que Dios te concedió también como compañera, ¿no? Y le dice, no temas, no tengas ningún recelo, no tengas ningún temor por las cosas que van a suceder posteriormente, por lo que se pueda hablar, ¿sí? Y dice, a recibir, no temas. Recibir a aquella con lo cual tenía planes, ¿sí?, de despedir con una carta de divorcio. Ya él tenía esa decisión, podemos decir, ¿sí? No quería exponerla públicamente, pero como dice, secretamente ya dejarla, ¿sí? Pero le dice, no temas recibirla. Él tenía que decidir si estaba dispuesto a dar protección a María, ¿sí?, casándose con ella. Y por otro lado, si era necesario también tomar sobre sí cualquier afrenta, cualquier deshonra que pudiera ser atribuido a ella. No era fácil el asunto, ¿sí? Como dice, a tomar responsabilidad sobre ella, responsabilidad sobre el niño, y también la afrenta, la burla, la deshonra que podría originar todo este acontecimiento, ¿sí? Y a José se le había declarado entonces que el Hijo había sido engendrado por el Espíritu Santo. Así que, por otro lado, María era inocente, ¿sí? ¿Cómo tratar a alguien que no tuvo la culpa, a alguien que solo cuando se le fue anunciado dijo, está bien, he aquí la sierva del Señor, y que el Señor haga conforme lo que Él ha pensado con ella? Una mujer que estuvo dispuesta a asumir la voluntad de Dios para su vida, aun cuando esto pueda traerle deshonra, afrenta, ¿sí? Y aquí José también, como dice, ya conoce que es obra del Espíritu de Dios, ¿sí? Y que por lo tanto María no tenía ningún pecado, que él podía seguirla amando si en algún momento dejó de hacerlo. Si en algún momento, como dice, comenzó a pensar mal de ella, ya no debería hacerlo porque ella era inocente. Y más dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y aquel ángel también le encomienda a José como padre, ¿sí?, que le ponga por nombre Jesús. No era el padre, vamos a decir, que engendró, pero sí fue el padre que Dios escogió para el Salvador del mundo, ¿sí? Y que debería de ponerle nombre, ¿sí? Y cuando dice el nombre debería ser Jesús, y podemos hablar un poquito de Jesús, de este nombre, que es el mismo que Josué. Y es una contracción, ¿no?, dicen, de Yoshua, ¿sí?, que significa en hebreo Jesús es ayudador o ayuda de Jehová. Y entonces vemos que Jesús es la forma griega de Josué. Josué hebreo y Jesús es de origen griego, ¿sí? Es, como alguien ha dicho, es otro Josué para conducir al verdadero pueblo de Dios a la tierra prometida.
Jehová es salvación, como se ve en Josué para los hebreos, y en Jesús para los creyentes. ¿Sí? El significado del nombre encuentra su expresión en el título Salvador, aplicado a nuestro Señor. ¿Sí? Dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Leemos en Lucas 1:47, en el anuncio a María, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios es el que salva, Dios es el que provee la salvación. Y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En el anuncio del nacimiento del Salvador a los pastores, ¿no? Dice en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y también en Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y están hablando los hombres a quienes la mujer samaritana les habló que había hallado al Mesías. Y ellos sacudieron y escucharon a Jesús y ellos dicen, sabemos que verdaderamente este es el Salvador, ¿sí? El Cristo. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados y será para ellos el Salvador ciertamente de ellos, ¿no? Será profeta, sacerdote y rey. ¿Sí? Encontramos así en la referencia a la persona de Jesús. Pero la palabra Salvador lo resume todo en una palabra. ¿Sí? Él iba a hacer todas las labores de profeta, sacerdote y rey para su pueblo. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice de sus pecados, tanto de los pecados de omisión como los pecados de comisión. Los pecados de que nosotros, porque también saber hacer el bien y no hacerlo, dice, es pecado. A veces nosotros decimos, no, yo no hago ningún mal, pero podemos preguntar, ¿qué bien estamos haciendo? ¿No? Y también lo malo que nosotros, o nuestros actos malos, nuestros actos de pecado, ¿sí? Y esto significa, cuando hablamos del verbo pecar, significa errar en el blanco. Es como cuando se lanza una flecha y no se da en el blanco, ¿no? La flecha queda lejos realmente del blanco. Y esto nos habla también de que muchos de nosotros erramos en la vida. En otro sentido, somos hombres y mujeres pecadores. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae sus consecuencias. También en Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se habla de el Hijo del Hombre, en la referencia a Jesús. En Juan 3:17 también dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a salvar, no para condenar. Dice en Juan 12:47 también, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay quienes ven en Jesús como el juez, como aquel que condena, como aquel que derrama la ira sobre el pecador, pero Él no vino, dice, a juzgar, no vino a condenar, sino a salvar. Tal como el ángel le dijo a José el nombre que debería de ponerle, su significado o la razón era porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. En 1 Timoteo 1:15 también dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba como el más grande pecador. Y él lo explica en otro pasaje, dice, porque yo perseguí a la iglesia. Tenemos que entender ciertas cosas respecto al pecado y de lo cual Jesús nos salva, ¿sí? No somos salvados mediante la sabiduría, como algunos piensan. Tampoco somos salvados haciendo mérito moral, méritos religiosos, ¿sí? Tampoco siguiendo ciertas prácticas, desarrollando ciertas prácticas religiosas, ¿sí? Y adorando ídolos. Tampoco somos salvos mediante el orden político, ¿sí? O la libertad política, como algunos pueden tener en mente, ¿sí? El hombre se salva mediante la acción de Dios en la historia, en la persona de Jesucristo. Tenemos un relato aquí del nacimiento de Jesús el Salvador, y es un relato histórico, algo que aconteció, y nos dice que fue engendrado en María, no mediante un padre humano. ¿Por qué? Porque así era necesario que aconteciese para poder redimirnos. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado, Jesús fue muerto, fue llevado a la cruz para morir por nuestras transgresiones. También dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿sí? Fuimos, dice, reconciliados por la muerte de Jesús. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Salvador. También en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pablo decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aquí dice, para vivir por Jesucristo. Dice también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su Hijo que vino a morir por nuestros pecados. No vino a enseñarnos un estilo de vida que nos eleve y nos lleve a la gloria, sino que vino para morir. Era la única manera en que nosotros pudiéramos ser reconciliados y, como dice, tener acceso espiritual, ¿sí? Tiene relación con la liberación del pecado y con sus consecuencias. Somos salvos de la conciencia de la culpa. El hombre, haciendo mal, pecando, ¿sí? Su conciencia, como dice, lo acusa. Y hay personas, o así vive el ser humano antes de ir a Cristo, antes de hallar el perdón de sus pecados. Como dice, bienaventurado aquel a quien Dios perdona. ¿Sí? También de la ley y su maldición. Nadie puede cumplir la ley. Siempre se infringe la ley. Y dice, es una maldición realmente. Y Pablo dice, ya que por medio de la ley ningún ser humano puede ser salvo. Y no podría ser salvo porque nunca cumpliríamos al 100%, como dices, una maldición. ¿Sí? Pero Cristo vino para librarnos de esa ley, de esa maldición. También para librarnos o salvarnos de la muerte, ¿sí? También del juicio. ¿Sí? Los que estamos en Cristo dicen, no tenemos condenación, no hay condenación. También del temor a la muerte.
vivimos un tiempo difícil, algo se ha aliviado de esta pandemia, pero todavía está el temor a la muerte. Sí. Cuando hay lugares donde nuevamente está este virus afectando y todo el mundo nuevamente se pone en alerta y hay un temor a la muerte. ¿Sí? Pero Cristo vino para salvarnos de ese temor. Hoy día en Jesucristo podemos decir, no hay temor. Sí. Porque vivir esta experiencia sería ir a la presencia de Dios. Cuando se habla de muerte, se habla de separación. Y hablamos de la muerte espiritual, separación eterna de Dios, lo cual no se da con aquel que cree en Jesucristo, que lo ha aceptado como su Señor, como su Salvador. También de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas viven pensando, queriendo, deseando vivir una vida diferente? Pero no pueden. Dejar ciertos vicios pecaminosos, pero no pueden. Abandonar la maldad, pero no pueden. Dice que practica el pecado es esclavo del pecado. Y es imposible ser librado del pecado. Pero Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como dice, conózcanme y yo los voy a liberar. Y así sucede cuando aceptamos a Jesucristo. En el verso 22 y de Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, todo esto aconteció. Es la referencia a Isaías 7:14, donde en un contexto del pueblo de Israel se habla de una señal de Dios para su pueblo, que iban a ser librados. Pero es lo mismo que Mateo toma para decir que es la referencia, ¿sí?, al nacimiento del Salvador. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Sí? El nacimiento virginal, el nacimiento de Jesús, no siendo un humano su padre, sino obra del Espíritu de Dios, no teniendo un padre humano, sino Dios siendo su padre, ¿sí? Era algo que se había profetizado, ¿no? Y dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué? Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. Es Dios viniendo a este mundo para redimirnos en la persona de Jesucristo. Dios haciéndose humano, Dios haciéndose carne, como diría el apóstol Pablo, a la encarnación de Jesús, ¿sí? Y como dice, no es que fuera a tener como nombre propio, como el caso de Jesús. No encontramos en las Escrituras, aparte de esta profecía y de la mención aquí de Mateo, de que a Jesús se le llamaba Emmanuel, ¿sí? Pero el significado que es Dios con nosotros, sí, a través de su vida, de sus hechos, la gente podía ver a Dios en Jesús, ¿sí? El escritor del Evangelio de Juan habla de la deidad de Jesús, ¿sí? Y lo que nos presenta esto es, como decíamos, no un nombre propio, sino que vendría a ser reconocido con este carácter,
como Dios manifestado en carne, desde aquel entonces y para siempre. ¿Sí? En un momento Jesús le dice a Felipe, ¿no? Vamos a leer ahí en Mateo 14:9, en Juan 14:9, disculpe, Juan 14:9, dice, y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Era pues Dios con nosotros, era Emmanuel, ¿sí? Y la gente también como dice, se maravillaba. La gente decía, nunca hombre alguno ha hablado como él, ¿sí? Los milagros hechos por Jesús en la alimentación de los 4,000, de los 5,000, en las sanidades que obraba en la gente, en los leprosos, en los ciegos, en los inválidos, todo era evidencia de que era Dios con nosotros, ¿sí? Y tuvo que ser así también para poder redimirnos. Era hombre 100%, Dios 100%, único en su género, ¿sí? Entonces Emmanuel habla de el carácter del Salvador. En el verso 24 dice, despertando José del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, ¿sí? El ángel le dijo que no temiera de recibir a María su mujer. Y cuando él despertó, lo más pronto lo hizo. ¿Y cómo habrá sido esa reacción de él, no? No dice que él se despertó y dijo, ¿será cierto? ¿No será cierto? Dejó pasar un día, una semana. No, dice que él tan pronto obedeció, dice, a lo que el ángel le dijo, ¿sí? Y fue, y como dice, recibió a su mujer, ¿sí? Imagínate, por otro lado, ¿no? El gozo y alivio de María cuando José se mostró realmente a la altura de la situación, ¿sí? Habiendo ahora conocido el plan divino, cómo es que Dios escogió a María para ser la madre del Salvador, y cómo también lo escogió a él, para que él pueda criar al Salvador, para que él pueda formar, ejercer influencia en la vida de Jesús, de cuidarlo, protegerlo, suplir sus necesidades como infante, como niño. Y él va a asumir esto, como dice, generosamente. Él va a cumplir, vamos a decir, va a hacerse responsable de María y del niño que nacería. También el relato sigue, dice, pero no la conoció, el verso 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿no? Nosotros como padres escogemos el nombre de los hijos, ¿sí? Y lo hacemos por diferentes motivos. Como cristianos esperamos que sea un nombre que vaya de acorde al conocimiento que tenemos de las escrituras, de los personajes de la Biblia. Hay algunos por su amor a Dios, por su obediencia, por su carácter en relación a Dios. Decimos, ya quiero que sea así, o por el significado del nombre, ¿no? Pero los padres escogemos. Él no tuvo esa opción. El ángel le dijo, este va a ser su nombre. Y de repente dijo, no, pero yo estaba pensando que cuando tenga un hijo le iba a poner tal nombre. No hay nada de eso, solamente acepta. Sí. Y lo ha de haber aceptado como un gran privilegio.
ser el padre, podemos decir adoptivo, de el Salvador del mundo, de aquel que venía a este mundo para salvarnos del pecado y sus consecuencias que son terribles, ¿sí? Y aquí María o Mateo no afirma que María tuviera otros hijos, ¿sí? Más allá de Jesús. No se enseña aquí tampoco de la virginidad perpetua de María. Jesús tuvo hermanos y hermanas menores que Jesús, y no hijo de Jesús de un matrimonio anterior. Esto es toda una serie de estudios que se ha hecho, ¿no? Y algunos tienen una u otra posición. Y sí se dice aquí que José le puso por nombre Jesús, tal como el ángel le había instruido. Y el niño va a crecer, va a desarrollarse en el seno de matrimonio, ¿sí? Y José realmente demostró ser un hombre recto en medio de una situación de gran dificultad, ¿sí? Como dice, actuó con rectitud, y más sabiendo que ese niño que había sido engendrado por obra del Espíritu Santo iba a ser el Salvador del mundo. ¡Qué privilegio para él! Pero también para nosotros, cuánto bien, ¿sí? El hecho de saber de que en quien nosotros hemos creído, ¿sí? Es obra de Dios. Y más, es Dios mismo viniendo a nuestro encuentro para salvarnos en la persona de Jesús, el Salvador del mundo, ¿sí? Si Jesús es tu Salvador, ¡qué bien! Hermano, hermana, vive como un hombre salvado, vive como una mujer salvada, perdonada, ¿sí? Quien y estás abandonando el pecado, porque de ello te salvó el Señor. Si Él es tu Señor, ¡qué bien! Vive entonces bajo el señorío de Jesucristo. Obedécele. ¿Sí? Si no es tu Salvador y Señor, te digo, acéptalo. ¿Crees que ha muerto por tus pecados? ¿Crees que ha resucitado? ¿Crees que es a quien Dios envió para que tú seas salvo de tus pecados? ¿Crees que Dios con su poder lo levantó de la tumba? ¿Que Él resucitó y que vive? Entonces, acéptalo. Una oración sencilla. Una oración sencilla. Puede decir Jesucristo, creo que moriste por mis pecados, creo que tú vives, que te levantaste de la tumba, que la muerte no te pudo detener, que resucitaste al tercer día. Te recibo en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Perdona mis pecados y dirige mi vida desde hoy y para siempre. Celebramos Navidad, celebramos el nacimiento del Salvador. Pero también miremos hacia adelante, hacia unos 33 años más adelante, donde aquel niño creció y murió en una cruz para salvarte, a ti y a mí. Su muerte fue para salvarte, su sangre vertida fue para que tú seas perdonado de tus pecados. Acéptalo en tu vida. En este tiempo hablamos de regalos. Siempre estamos buscando qué regalo dar a la persona. Que tenga un valor tanto sentimental, que tenga un valor en dinero, ¿no? Buscamos el valor que pueda tener. Pero estamos olvidando algo.
que Dios nos dio a su Hijo. Un regalo incomparable, un regalo de un costo que no se puede igualar. Pero muchas veces no lo aceptamos. Lo desechamos, como que no tiene valor para nosotros. Un regalo se va a deteriorar, se gasta. Si es un perfume, un tiempo ya no está. Si es algo para comer, lo comemos y ya no está. Es algo para usar, se desgasta. Te dura un verano, una estación, un año, 2, 3. Después ya no lo tienes. El regalo de Dios, que es Jesús, su regalo eterno, con consecuencias eternas, salvación, en todo sentido, de tal manera que puedes vivir eternamente en la presencia de Dios. Acepta a Jesús, el regalo de Dios para ti en esta Navidad. Oramos. Padre Celestial, la alabanza a ti, la gloria a ti. Tú que diste a tu Hijo para nosotros ser salvos de condenación eterna. Te damos las gracias. Aprendamos a valorar lo que tú nos has concedido en la persona de Jesús. Y vivamos como hombres y mujeres salvos de condenación eterna. Vivamos como hombres y mujeres obedientes a quien hemos aceptado como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro dueño. Seas tú glorificado en nuestras vidas, seas tú exaltado. Y gracias, Señor, porque la salvación en Jesús está a disposición de todo aquel que cree y lo recibe en su vida. Así eres tú, Señor, de bueno. Así eres tú, Padre, de generoso. Así es tu gracia, Padre. Sin merecerlo, nos lo diste. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos contentos de este tiempo y esperamos vernos en la próxima transmisión. En este caso será en la noche, ¿sí? Donde también estaremos hablando más acerca de nuestro Salvador, regalo precioso de Dios para el mundo, para nosotros, para todo aquel que quiere. El Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Bien, hermanos, acabamos de escuchar la prédica del día de hoy, ¿no? Y hay muchas cosas que resaltar, ¿no? De lo que el pastor nos ha enseñado, y uno de ellos es el perdón, ¿no? Jesús vino, Él nació, nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, pero más allá de eso, es lo que pasó luego del nacimiento, ¿no? Él vino con el propósito de salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Y recordar eso, hermanos, ¿no? Siempre, ¿no? Uno de los versículos que yo he podido resaltar en este año es eso, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, ¿no? A veces estamos tan atareados con tantas cosas, trabajo, estudio, y muchas veces nos desenfocamos o nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, ¿no? Nadie merece, ¿no? Nadie mereció ser salvos, pero por gracias y lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz es que nosotros podemos tener relación con el Padre, ¿no? Y le agradecemos en verdad al Señor. Él merece la gloria, la honra, merece nuestra vida, ¿no? Por lo que Él hizo en aquella cruz por nuestros pecados, ¿no? Así es, como dice el pastor en la última parte, justamente, si bien es cierto, el nacimiento fue un acontecimiento muy importante, ¿no? Sucedieron muchos hechos. El pastor nos habló un poco sobre cómo sucedió con María, cómo fue la respuesta de José también, ¿no? Pero como también dijo, hay que mirar 33 años después, ¿no? Y justamente lo que tú mencionas, ¿no?
el gran sacrificio, el enorme amor que Dios nos tuvo al enviar a su único Hijo, ¿no? A morir por nosotros en la cruz, ¿no? Y como tú mencionaste, por gracia somos salvos, ¿no? Entonces hay que recordar eso, hermanos, en esta Navidad hay que tener presente el nacimiento de Jesús y también el sacrificio de amor que hizo por nosotros en la cruz. Hermanos. Sí. Sí. Quería saludar y también agradecer a todos los hermanos que se han conectado. Evelyn se conectó, la hermana Neti, ¿no? Susi, la hermana Filomena, ¿no? Gracias, hermanos, por conectarse. Y ¿qué tenemos, Joana, para el día de hoy en la noche? Así es, hermanos, queremos hacerle recordar que el día de hoy en la noche tenemos nuestra transmisión, pero también va a ser un momento especial. Ya sé que es una transmisión por Navidad, así que esperamos que se puedan conectar y que puedan también compartir, invitar a sus familiares, sus amigos, para que pueda ver esta transmisión especial que tenemos por Navidad. Sí, hermanos, así que le esperamos en la noche. Y bueno, nos despedimos en este tiempo y seguimos con las canciones y alabando al Señor. Chao, hermanos. Chao, Janita. Hasta luego, hermanos. Nos vemos en la noche. Chao, Miriam. Las
Venid fieles todos, a Belén marchemos en gozo, triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos,